Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo falte y no den mantenimiento las cosechas, con todo yo me alegraré en Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré y me gozo ya en el Dios que me ha salvado, y me gozaré y me gozo ya en el Dios que me ha salvado. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré y me gozo ya en el Dios de amor, en el Dios de paz, en el Dios que me ha salvado. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré y me gozo ya en el Dios de amor, en el Dios de paz, en el Dios que me ha salvado. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré y me gozo ya en el Dios de amor, en el Dios de paz, en el Dios que me ha salvado. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré y me gozo ya en el Dios de amor, en el Dios de paz, en el Dios que me ha salvado. Con todo yo me
Bendiciones para todos. Es una alegría muy grande poder volver a dar un mensaje para todos ustedes. En este tiempo que estamos viviendo, toda la palabra de Dios se hace vigente para nuestros días. Quiero compartir eh, algo muy especial que el Señor me ha dado en estos días para compartirles a ustedes. Pero antes vamos a darle gracias a Dios por este nuevo amanecer, este nuevo día en las manos de Dios, donde el Señor y su Santo Espíritu nos hablará a la profundidad de nuestro corazón. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por tu verdad. Gracias Dios por regalarnos ese mensaje de consuelo, de esperanza en este tiempo que necesitamos tanto de ti. Gracias porque eres tú el que estás con nosotros, dándonos tus pensamientos, dándonos a conocer tu carácter, dándonos a conocer cómo eres tú. Y nosotros como hijos sentimos ese alivio de saber que tenemos un Padre eterno que está con nosotros en todo tiempo. Bueno, vamos a sacar nuestras Biblias, vamos a sacar esa palabra que es la verdad, la que nos da tanta enseñanza y que necesitamos y que tenemos tanta sed y tanta hambre para escuchar de su palabra. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué nos quiere decir Dios en este momento? Voy a referirles sobre el profeta Habacuc. El profeta Habacuc es un profeta que casi no leemos, pero tiene, como toda su palabra, unos tesoros grandísimos para poder escudriñarla, para poderla estudiar. Unas preguntas que hace el profeta a Dios, esas preguntas que él hace lo llevan a adorar al final. Yo creo que el título que se le puede dar a esta reflexión, a este mensaje, de la queja a la adoración. Él empieza en este libro, antes quiero hacerles un pequeño conteo histórico en el contexto de Habacuc. Habacuc fue un profeta que vivió en en un tiempo de crisis en el pueblo de Judá, cuando ya la nación de Israel se había dividido en el reino del norte, Israel, y en el reino del sur, Judá. Israel fue llevado cautivo por los asirios y Judá quedó como capital de Jerusalén. En esa época a Habacuc le tocó vivir. Era una época que se estaba viviendo en mucha crisis en esta nación, mucha crisis. Y yo veo reflejado cada palabra, cada pasaje de Habacuc a los tiempos de hoy. Es tan aplicable al presente para nosotros. Siempre esta palabra es vigente. En ese tiempo gobernaba Josías, pero se levantó una crisis política, se levantó una crisis social y también una crisis religiosa. Habacuc hace un diálogo, podemos resumir en este pasaje, es un diálogo que tiene este profeta. Él habla, pero hace unas preguntas tan sinceras a Dios, unas preguntas que uno a veces creería que esas quejas de Habacuc serían como irreverentes, pero no, es mirándolo, cómo él es un hombre intercesor, un hombre que llega en un momento dado de su oración, que hace preguntas, como nosotros también, yo creo que en este tiempo nos estamos haciendo estas preguntas
que también llegan a nuestra mente, y Él las expresa ante Dios con una sinceridad que uno en el primer momento dice, está siendo irreverente, pero no, está siendo sincero. Esas preguntas de Habacuc son interesantes, y él cree que no va a encontrar respuesta. Vamos a entrar en el pasaje para que podamos entender lo que nos está hablando Habacuc. Él le pregunta a Dios que qué está haciendo, que él no está haciendo nada por tanta maldad que hay en el mundo. Y verdad que nosotros a veces preguntamos esto, pero ¿qué hace Dios ante tanta maldad del ser humano? Y porque hoy estamos viendo mucha maldad en todas las naciones. Hay una decadencia moral, hay una decadencia espiritual alrededor de todas las naciones. Y nos preguntamos, ¿cuándo va a intervenir Dios? ¿Cuándo se va a poner fin a todo esto? Y lo que está sucediendo en este año 2020, lo que está pasando con la pandemia, siempre nos ha llevado a limitaciones, a restricciones, a tener cuidados para no enfermarnos, para no enfermar a nuestra familia, a otros. Entonces nos preguntamos, y son vigentes esas preguntas hoy como Habacuc. Mira cómo la palabra es tan eterna, pero tan aplicable a cada momento. Y se preguntan, o a uno escucha o le preguntan a nosotros también todas estas cosas de lo que está pasando en este tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Hay muchos interrogantes. Pero aquí tenemos a Habacuc. La palabra Habacuc, tenemos a Habacuc que hace esas preguntas, esas casi mismas preguntas que nos hacemos hoy con este mundo tan congestionado y con todo esto que está pasando acerca de la vida. Otros preguntan acerca de la muerte, otros preguntan acerca del más allá, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Pero todas estas preguntas, mis amigos y hermanos, están en las respuestas en Dios. Dios tiene la respuesta. Habacuc les decía que este nombre significa abrazar, abrazado por Dios. Vamos a ver cómo él desde el primer momento, son 3 capítulos de Habacuc, lo voy a tratar de hacer un poco resumido. Son 3 capítulos, es un libro corto, con 3 preguntas y tiene 3 mensajes para nosotros. Abrazado por Dios significa. Este fue un profeta, ya les dije, del Antiguo Testamento. Él al final de este libro compone también en adoración, compone un canto de la respuesta que Dios le da, compone un canto. Y vemos cómo nos da tanta enseñanza esta palabra de Habacuc. Lo primero que él hace es exponer 3 quejas a Dios. Y también vamos a ver que Dios le responde de una manera sorprendente, de una manera inesperada. La primera queja está en el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y él dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Hasta cuándo? También se le puede llamar a este profeta el profeta del hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Dios no me escucha, Dios no me atiende. Son palabras que hemos escuchado de las personas que llevan tiempo orando por la salvación de un hijo, de un familiar, y no encuentran la respuesta. Muchas veces decimos, Dios no me escucha, Dios no me atiende, se ha olvidado de mí, de mi familia, de mi problema.
Y esto le pasa en este momento a Habacuc, dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y tú no oirás? Clamaré era que era un hombre intercesor, un hombre que estaba orando, ¿sí? Y veía todo lo que estaba pasando a su alrededor. Pero mira que una de las estrategias que el enemigo usa, Satanás, es que dudemos de Dios, que dudemos de su palabra y que dudemos de su poder. Hay una frase que deberíamos nosotros tener en mente: el silencio de Dios no implica indiferencia divina. El silencio de Dios no implica indiferencia divina. El silencio de Dios no implica que no le importe lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo. Porque es que el silencio de Dios nos habla de su soberanía, de sus propósitos. El silencio de Dios nos habla de sus planes, de su dominio y gobierno que Dios tiene en el universo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo gritaré? ¿Hasta cuándo pediré ayudas y tú no me escuchas? Dice el profeta. ¿Verdad que se parece a nosotros con este hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a orar por lo mismo? ¿Hasta cuándo voy a pedirte por ese hijo, por ese hombre, por esta enfermedad, por esta situación, Dios mío? ¿Hasta cuándo clamaré? Y también en esa pregunta él le dice, ¿por qué me haces ver tanta angustia y maldad, ver tanta violencia? Se está quejando el profeta delante de Dios. Él piensa que aparentemente Dios no está haciendo nada, que Dios no está interviniendo, que Dios no salva, que Dios no está salvando, no está corrigiendo la injusticia, la maldad del mundo. Ahí en esa parte dice, última del versículo 2, dice, ¿hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Se estaba viendo mucha injusticia social, espiritual, moral, mucha opresión. Lo que vemos hoy, mucha violencia y mucha muerte. Dice, y tú no salvarás. Mire que en la segunda queja dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que yo vea violencia? Ese por qué. A veces nos enseñan o hemos enseñado que no debemos decir por qué, sino para qué, ¿cierto? Pero es importante en estas preguntas que Habacuc dice, ¿por qué me haces ver toda esta maldad? Dios tiene un propósito, tiene una razón por el cual hace las cosas. Y Él está permitiendo que Habacuc vea lo que está sucediendo, así como permite Dios que en este tiempo de aislamiento social, nosotros podamos ver no solamente nuestro problema, no solamente enfocarnos en mi debilidad, en mi problema, en mi angustia, en mi soledad, sino también mirar más allá a todas las naciones del universo, del mundo, qué es lo que está sucediendo. Y el Señor le permite que Él también vea y nos permite a nosotros que veamos tanta maldad que está pasando, tanta injusticia, que el profeta allí está siendo sensible a eso y recurre a lo único que él tiene, hacerle la pregunta al Señor. Y esas preguntas, como les decía, nosotros también a veces nos las hemos hecho. Nos hemos hecho esta pregunta. Es importante, pero también es importante saber el para qué Dios hace las cosas en este mundo. Dios está haciendo algo. Definitivamente Dios, con todo esto que está sucediendo, está cumpliendo un plan, está cumpliendo un propósito. Y estas preguntas del profeta y las preguntas nuestras son válidas, son válidas. Esas preguntas salen del corazón sensible y sincero de este hombre. Y él está buscando una respuesta de Dios. Y sabemos que Dios le va a responder. Igual nosotros sigamos orando, sigamos intercediendo, sigamos batallando,
porque Dios tiene un tiempo y Él en su momento va a contestar en la forma y en el momento preciso. Tenemos que ser entonces pacientes. Nos recuerda esa viuda que va donde este juez a medianoche y ella persevera golpeando y pidiendo y clamándole al juez para que se haga justicia. Y él hizo justicia. Recordamos ese pasaje, ¿sí? Y él contestó en su momento. Lo que pasa, hermanos y amigos, es que Dios es paciente, pero a Él le agrada que le pidamos, a Él le agrada que le insistamos, que clamemos. Y vamos a ver allí, por causa del tiempo, no puedo extenderme a leer todos los versos, pero yo sé que ustedes juiciosos en este espacio que tenemos en nuestro hogar, de poder leer todos estos 3 capítulos que son tan corticos, pero tan profundos. Viene la respuesta de Dios del versículo 5 al versículo 11. Está la respuesta, pero no es cualquier respuesta. No es la respuesta que espera Habacuc, el profeta. Es una respuesta sorprendente. Y a veces el Señor nos responde también, no como nosotros queremos que Él responda, sino nosotros queremos que Él responda a nuestros sentimientos, a lo que sentimos, a lo que queremos. Pero Dios da una respuesta a este hombre muy, pero muy inesperada. Le dice que Él ha estado escuchando la oración. Él le dice que Él ha estado viendo también la situación. Pues sabemos que a Dios no se le escapa, pero Habacuc en su momento de desesperación, en esa queja, él cree que Dios no ha escuchado la oración, que Dios no ve lo que está pasando en este mundo, pero Dios le dice que sí, que Él está viendo la situación. Y usted lo puede mirar allí del capítulo, del versículo 5 al verso 11. La respuesta que le da Dios, la respuesta inesperada, ¿cuál es? Él dice que Él va a hacer algo en este momento, que Él va de una manera a corregir, que Él va a castigar, sí, que Él va a hacer juicio. Él va a hacer juicio por la maldad y por la perversión que se ha levantado, no solamente en ese pueblo de Judá. Nosotros traigamos a colación a este momento. Esta palabra es tan actual. Esta palabra, cuando la estudiaba y la leía, definitivamente decía: Señor, tú eres grande, soberano y poderoso. ¿Cómo es que esta palabra, escrita 600 años antes de Cristo, es para hoy, es para el presente? Entonces, allí tenemos la respuesta de Dios para ese pueblo, para esa nación, hoy para esta humanidad. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Mira, mi respuesta es esta: yo voy a levantar a un pueblo terrible, a un pueblo malo, para hacer justicia. O sea que la espada de Dios era levantar a un pueblo que se llama los caldeos, o digamos así, los babilónicos. ¿Cómo es que el Señor va a levantar una nación malvada para hacer justicia al mundo? ¿Cómo es que de una nación terrible? Nosotros hoy podemos pensar en una persona, en un país, en algo, pero el Señor en ese momento dice: yo voy a levantar de una nación terrible, de una nación violenta, de una nación que hace una impiedad tremenda, que una nación que todo el pueblo le tenía temor. El Señor da la respuesta diciendo que levantará un pueblo terrible y violento para hacer justicia al mundo. Eso es algo que no se entiende. ¿Cómo así? Dice ahí, aquí en la palabra, dice en la respuesta: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, o sea, a los babilonios, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Terrible. Sus caballos serán más ligeros que leopardos. Bueno, ahí hace la descripción de los caldeos, terrible,
terrible pueblo que iba a venir para hacer justicia, o era como la espada de Dios con el pueblo, con la nación que estaba sufriendo. Pero con el pueblo sufriendo, las naciones sufriendo, y venir de una nación mucho más violenta, hacer eso no cabe en la mente. Pero recordemos que Dios es soberano, que Dios es un Dios que escucha nuestras oraciones y que Él ve la maldad, Él ve la depravación y Él ve la perversión que está sucediendo hoy, perversión sexual con los niños, con las niñas, con las mujeres, derramamiento de la muerte de inocentes, lo que es el aborto, asesinatos, tanta injusticia social. Bueno, cada que nosotros prendemos el televisor, las noticias, podemos ver esta cantidad de maldad que hay en el mundo, que ha llenado el mundo. Pero el Señor, a pesar de que Él ve todo esto, lo que está pasando con esta pandemia en la humanidad, con tantas muertes, es una manera de respondernos. Mira, Él dice, yo estoy al control. Él limita. Dios juzga, porque Él trae lo que tiene que traer para corregir. Él usa a personas que de pronto decimos, no, pero esa persona no es digna de que Dios la use para hablar de oración, de adoración, para ayudar al pueblo. Pero Dios, con su soberanía y con su sabiduría, usa personas, usa circunstancias como Él quiere. En estos días es importante que entendamos eso. Dios es un Dios que escucha nuestras oraciones, que ve también nuestra situación y que está dispuesto a ayudarnos, que está dispuesto a tomar el gobierno. Él tiene el gobierno de todo, pero Él es un Dios celoso y Él trae juicio sobre aquellos que hacen las cosas, las personas que están haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, que se oponen a Dios. Pero no, el juicio no es solamente, creemos como Habacuc, que el juicio debe ser únicamente para los malos. Pero el juicio también es para su pueblo, para su iglesia. Pongamos atención a esto. Hoy en día la iglesia está siendo disciplinada, nosotros estamos siendo disciplinados en cierta manera y debemos poner mucha atención. ¿Qué es lo que el Señor está juzgando en su pueblo? Hay cosas que también en su pueblo, en la iglesia, se han hecho superficialmente, que se ha olvidado la esencia de Dios. Cosas superficiales que se están usando en la iglesia hoy, como la música, los templos físicos, el entretenimiento, hacer cosas que toquen las emociones de las personas, como debe sentirse mejor la persona para que se quede en la iglesia. Eso no es así. Entonces, todos estos programas de entretenimiento, nos hemos olvidado que Dios es el que merece nuestra atención completamente. Entonces, estos días el Señor nos ha hecho quedar quietos en nuestras casas, con el fin de que nosotros entendamos quién es Él y qué es lo que Él está haciendo en este mundo. Es cierto que no sabemos qué viene mañana, pero las cosas que Dios le ha revelado a los profetas, las cosas que están en la Biblia, en la historia, se han cumplido también al pie de la letra, y las otras que todavía no han sucedido se cumplirán. Sigamos confiando en Él, sigamos clamando, sigamos adorándolo a Él, esperando la respuesta de Dios, así sean respuestas que a nosotros no nos parece, respuestas inesperadas, sorprendentes, pero debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios, de someternos a su palabra, a enfrentar la situación difícil que sea, cual difícil sea,
porque nosotros debemos estar sostenidos en la roca, en ese Dios bueno y misericordioso. Y una tercera queja, ya Habacuc quiere dar otra queja en respuesta semejante, digamos, respuesta, redunda aquí la palabra, pero Dios le da una respuesta sorprendente que a Habacuc no le parece. Entonces ahora Habacuc da una tercera queja protestando contra la respuesta de Dios, y eso está en el versículo del capítulo 1, del versículo 12, ustedes lo van a leer ahí en su casa, del 12 al 17, incluyendo el versículo 1 del capítulo 2. Y Habacuc le dice, voy a leer este primer versículo en el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? ¿No eres tú desde el principio? Él reconoce que tenemos un Dios eterno, que no tiene principio, que no tiene fin. ¿No eres tú desde el principio, oh Dios? Dios mío, santo mío. Sabía también que tenía un Dios personal, que tenía una relación de intimidad. Pero también él exclama ahí, no moriremos. Oh Señor, para tu juicio pusiste, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Se está declarando allí esta queja, Habacuc, que ha colocado esto tan tremendo para juicio, para justicia. Para justicia lo pusiste. Entonces ahí le reclama de cierta manera traer algo tan cruel, traer un pueblo tan cruel como los caldeos para hacer justicia. Pero está afirmando que Dios lo sabe todo. Está afirmando quién es Dios. Sabe que Dios es un Dios eterno, ¿sí? Sabe que el nombre de Dios es el nombre del Dios verdadero, no los nombres que tenían este pueblo, muchos dioses, pero Jehová, Yahvé, Dios mío, eres tú, le dice él. Está reconociendo el verdadero nombre de Dios y ve lo maravilloso que es Dios. Y eso tenemos que ver nosotros. Dios es nuestro Padre eterno, es nuestro sostén, es nuestro proveedor, pero Él es un Dios también perdonador y está aquí, hermanos, amigos, para ayudarnos. Y continuamente Él nos está protegiendo. Entonces la relación con Dios no es tener una religión, es tener una intimidad. Él le dice, Dios mío, santo mío. Él es nuestro Dios. Por eso Jesús nos enseñó a orarle, no como Padre mío, sino como Padre nuestro. Entonces miremos esa intimidad también, pero cuando Él dice Dios mío, en esa intimidad reconoce a Jesús, a Jesucristo, como el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz del Calvario para poder restablecer esa relación de intimidad con nuestro Padre eterno, justo. Dios estableció leyes para que su pueblo, el pueblo de Israel, las cumpliera, las obedeciera y tuviera una armonía con Él. Pero Dios les advirtió en muchos momentos vemos en la palabra que Dios le advierte a su pueblo que si no obedecen, que si no cumplen con sus leyes, pues vendrían situaciones muy malas, muy difíciles, que vendrían juicios y castigos. Pero si le obedecían, iban a venir bendiciones muy buenas. Igual pasa para nosotros. Dios es eterno, Dios es eterno. Ahí Habacuc en ese versículo 12 reconoce a Dios como ese Dios eterno, que también trae juicio, trae castigo y trae disciplina. Que Dios es soberano. Está diciendo el profeta que Dios es soberano, que a pesar de ser santo, Dios puede ver la maldad. En el versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, pero ahí se equivoca Habacuc, porque a pesar de que Dios es santo, por eso mismo, por su carácter santo, Él no puede aceptar la maldad.
pero sí ve lo que está sucediendo. Él ve lo que está sucediendo en el mundo, tanta impiedad, tanta maldad, ¿sí? Y Dios le va a hacer cambiar ese concepto que tiene Habacuc. Él dice que el pueblo que es impío, ¿por qué va a castigar a un pueblo que es más justo que ellos? Eso es lo que supone el profeta. Pero un pueblo tan impío como los babilónicos, como los caldeos, ¿por qué va a ser usado para castigar a un pueblo justo como eran ellos? Él se consideraba un pueblo justo. Pero recordemos que la palabra nos dice que no hay nadie justo, que no hay ni uno justo, ¿sí? Y eso es lo que Dios le va a demostrar a Habacuc. No hay justo ni uno. Solamente cuando venimos a Cristo, cuando venimos al verdadero, al que murió por nuestros pecados, al que nos justifica, Llegando al capítulo 2, el versículo 1, dice también de una manera como desafiante, Habacuc, bueno, yo me voy a parar, yo me voy a estar aquí de pie. Él se muestra como altivo, voy a estar aquí sobre esta fortaleza, afirmaré mi pie, velaré y voy a ver qué es lo que tú me vas a responder referente a estas quejas que estoy haciendo. Aquí voy a esperar pues tu respuesta. Miren el capítulo 2:1, como él en una manera altiva y desafiante dice, pues aquí me voy a quedar a ver su respuesta. Pero vayamos ya al versículo 3 del capítulo 2, que el Señor en su misericordia, mira cómo le responde. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Él entiende, Habacuc, lo que Dios ha decidido que va a hacer, que va a cumplir. Él dice, escribe y que se conozca que tarde o temprano, esto tienes que enviarlo para que lo entiendan, para que lo conozcan, que el juicio viene, y eso es una realidad. Nosotros muchas veces hemos de pronto predicado este versículo, que escribe la visión y declara en tablas, que si tardare un poco. Pero el Señor aquí se estaba refiriendo que lo que Él tenía para hacer juicio a los países, a la nación, a la humanidad, se iba a cumplir. No sería de pronto en ese instante, en ese momento, pero que se cumpliría, que lo escribiera, que lo supieran, ¿sí? Que lo supieran. Cuál era el propósito y cuál era el plan que había determinado Dios que iba a suceder. Iba a venir y se iba a venir ese juicio y esto se iba a cumplir. Era una realidad. Yo me imagino que ahí Habacuc tuvo que haberse sentido muy tremendamente asustado porque empieza a cambiar su opinión a base de lo que oye que Dios le está diciendo, del plan que tiene Dios. Y Dios se sostiene en esto. Mira, el Señor nos va a guardar, pero el Señor nunca promete que va a quitar la aflicción, que nos va a quitar la aflicción. Nosotros pasamos por aflicciones, pasamos por enfermedades, por la pérdida de un familiar, de un hijo, por la pérdida de una economía, de un negocio, por tantas situaciones desastrosas que a veces llegan a nuestra vida, pero Él dice que nos va a librar. El Señor siempre nos va a librar. Vamos a estar allí en la aflicción, pero no, en medio de las aflicciones Dios nos va a sostener, nos va a guardar. Recordamos el Salmo 23, el versículo 4, una parte de ese salmo dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él no va a quitar ni el valle, ni la sombra, ni la muerte. Vamos a estar en medio de la aflicción, pero el Señor sí promete que Él va a estar con nosotros sosteniéndonos. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Debemos pasar por los valles de la aflicción,
Pero la promesa nos dice que no va a quitar la realidad de pasar por ese valle tenebroso. Yo sé que muchas familias del pueblo de Dios están pasando por situaciones difíciles, por situaciones que llegaron a su vida inesperadas en este tiempo. Pero el Señor dice, yo voy a estar allí contigo, ¿sí? Entonces, no temamos, así como este profeta entiende que no importa lo que él sienta, lo que él desea, Dios va a hacer lo que ha dicho. Y tenemos que nosotros también entender eso, que muchas cosas van a suceder, pero nosotros debemos en el futuro, y muchas cosas se van a cumplir al pie de la letra, que son promesas de Dios, y es el plan de Dios de redención que Dios tiene para este mundo. Y un día todas las personas van a doblar las rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? En el versículo 4 del capítulo 2 vemos algo interesante que habla, que dice, Habacuc dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, él se estaba refiriendo a los caldeos, a los babilónicos, a ese pueblo que el Señor había levantado para traer juicio al mundo, al pueblo. Él dice, pero ellos cuya alma no es recta, que se enorgullecen, ¿sí? Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Tengamos muy en cuenta este verso. Mas el justo por su fe vivirá. Y esto sigue hasta el versículo 19 del capítulo 2, donde vemos los ayes de Dios. Ahí Dios aclara que el justo no es solamente el pueblo de Dios, que el justo es aquel que ha puesto los ojos, que ha puesto su fe y su confianza en Dios. El justo por su fe vivirá. Este verso lo podemos ver en Romanos 1:12, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. El justo por su fe vivirá. Todas las personas viven de acuerdo a su injusticia. Aquí en los ayes de Dios, Dios habla de unos ayes en los versículos 6, en los versículos 9, en el versículo 11, versículo 15. Hay unos ayes de Dios. Ay, de todas estas cosas que identifican el castigo o el juicio que viene sobre ellos, sobre los que cometen todos estos pecados. Y tristemente vemos que esos ayes están mostrando la característica no solamente de los que no creen en Dios, de los que no aceptan a Dios, sino que tristemente también es la característica de la iglesia, del pueblo, de nosotros. Qué tristeza, ¿verdad? Que al igual que los caldeos, que se consideraba, Habacuc los consideraba tan malos y que realmente eran tan malos, el pueblo de Dios también comete estos ayes que dice Dios aquí en este capítulo de Dios. Dice, ay del que roba. El pueblo de Dios también roba, mata, tiene ídolos, es injusto, es orgulloso, no hace distinción. Entonces, ese concepto que tiene el profeta Habacuc, el Señor se lo está derribando. El concepto de que los caldeos eran los injustos, que ellos eran los malos. También esto me hace recordar el Salmo 73, donde David habla de que por qué los injustos prosperan, ¿no? Tenía envidia de ellos. Pero el Señor dice, el justo, o sea, el que confía en Dios, es el que vivirá. Y el justo es aquel que busca a Dios y pone su fe en Dios. Es aquel que obedece, el que le ama, el que puede limitarse a hacer ciertas cosas que desagradan a Dios con el fin de honrar a Dios. Ese es el justo. Nos podemos preguntar, ¿soy justo? ¿Es justo usted? ¿Ha puesto su fe en Dios? Porque Habacuc creía que el justo era el que era de una religión judía o cristiano. Creemos que es que el justo son los cristianos, son los creyentes, o el que de determinada religión, determinado pueblo. No, el justo es el que ha puesto su confianza en Dios.
el que le honra, el que le agrada, el que le obedece. Y ahora en el Nuevo Testamento ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Creemos en que Cristo Jesús ha muerto en la cruz para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Y sin esa fe en Dios, sin esa fe en Jesucristo, no podemos llamarnos justos. No hay ni uno santo. Todos somos pecadores. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos transforma y Él nos hace nueva criatura y somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Pasamos al capítulo 3. Ya llevamos 3 quejas, 3 respuestas, pero ahora viene lo emocionante de este libro de Habacuc, de este profeta, porque de la queja fue transformado a adorador. De esa queja de un hombre de oración, el Señor transforma el corazón de Habacuc y lo lleva a la adoración. Y en el capítulo 3, él hace una oración que podríamos decir que es una oración de transformación. Dice, oh Jehová, en el versículo 2 del capítulo 3, versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Mire qué importante, oído. ¿Cuánto nosotros hemos leído la palabra pero no la hemos escuchado en nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos leído este Habacuc y nunca la oímos? Hasta que el Señor nos revela, hasta que en la búsqueda y intimidad el Señor nos muestra su luz. Y Él dice, cuando yo escuché tu palabra, ahora sí Él se quedó ahí para escuchar la voz de Dios. Cuando oí tu palabra, temí. Cuando oí tu palabra, temí. Qué lindo ese versículo. Y le dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Pero dice esto, en la ira, acuérdate de la misericordia. Él oyó, él entendió la palabra. Esa palabra iluminó el camino de que quién era Dios, y él llegó a entender que Dios iba a hacer las cosas como el plan que Dios tenía. Y el resultado de oír la palabra, como dice aquí, dice, oí tu palabra y temí. Oí tu palabra y temí. Es el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esto es lo que significa que en la sabiduría nosotros encontramos la palabra de Dios al escucharla, al aplicarla a nuestras vidas. Dios transforma nuestra forma de ser. Cuando tememos a Dios, cuando escuchamos su palabra, tememos a Dios, Él hace una transformación en nuestras vidas, en nuestro ser. Y nos hace hombres y mujeres dispuestos a hacer su voluntad. Cuando amamos a Dios, hacemos lo que Dios le agrada. Este profeta reconoce que él estaba muy equivocado, a punto que él dice, oh Dios mío, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En la ira acuérdate de tu misericordia. La obra en medio de los tiempos quiere decir, haz lo que tú tienes que hacer. A veces decimos cuando este versículo lo interpretamos que aviva tu obra es que va a ser un avivamiento. No podemos decir eso tampoco porque es que enseguida de aviva tu obra, o sea, lo que la obra que él iba a hacer, que él va a hacer y que es el plan que tiene Dios en el mundo, en las personas, en las naciones. Dios es el que gobierna todas las naciones y la obra de Dios tiene un propósito. Pero Él dice que en medio de lo que Él va a hacer en las naciones, en lo que Él va a trabajar, el Señor en su plan, en su propósito, que en esa ira o en ese juicio se acuerde de la misericordia de Dios. O sea, Él está clamando, sí Señor, haz lo que tú tienes que hacer en tu obra, vívala. Haz lo que tiene que hacer en tu pueblo, en la iglesia. Pero en esa ira que tú tienes, acuérdate de tu misericordia. Y sabemos que tenemos un Dios misericordioso, que vamos a pasar allí en la aflicción, pero Él va a estar con nosotros. Él va a estar allí. Él está hablando ahí de la obra de juicio que va a hacer, ¿sí?
porque Él dice, acuérdate de la misericordia. Entonces recordemos nosotros como Habacuc que tenemos un Dios que es misericordioso, que a sus hijos que si son justos, que si tienen la fe en Dios y el temor de Dios, no por una religión, no por obras, hermanos, no es por lo que hagamos, porque a veces la gente tiene también esta equivocación, que deben agradar a Dios por obras. No, es por la confianza que tenemos en Dios, no es por religión, hermanos, es por la confianza que tenemos en Dios. Dios nos va a mostrar su misericordia, que aún, recuerda, que aún nosotros siendo pecadores, Él en su misericordia nos buscó, nos llamó, nos escogió por medio de Cristo, Jesús, su Hijo que murió por nosotros, y por medio de Jesús, de Cristo, tenemos esa vida eterna. Y ya en el versículo 15, para terminar, del capítulo 3, que es donde Habacuc forma organiza un coro, un salmo, una oración de adoración. Él empieza a describir del versículo 15 empieza a describir a un Dios que es poderoso, a un Dios que es grande. Dice, caminaste en el mar con tus caballos, se conmovieron mis entrañas. Bueno, ahí podemos ver que él confiesa lo que hizo la palabra de Dios al escucharla. Me di cuenta qué tan pequeño era yo cuando escuché tu palabra. Pero mire lo hermoso que dice, voy a estar quieto. Voy a estar quieto, ahí en el verso 16, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Y ustedes recuerdan que al principio en Habacuc dice que me pararé y estaré de pie con esta queja esperando tu respuesta, muy altivo. Y mira la transformación que Dios hace. Él ahora dice en el versículo 16 del capítulo 3, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Así debemos permanecer nosotros en este tiempo de angustia, de aflicción. Estemos quietos, esperando y confiando, ¿sí? No desafiando, sino desafiantes ni altivos, sino que humillémonos y sometámonos a la palabra de Dios y viendo que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, lo que Él está haciendo en el mundo y en nosotros. Tenemos que abrazar la voluntad de Dios. Por eso Habacuc se llama abrazado por Dios. Nosotros también tenemos que abrazar, nos guste o no nos guste, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Y sabiendo que si confiamos en Él, porque el que vivirá es el que confía en Dios, el justo vivirá por la fe y la confianza en Dios. Entonces, seamos abrazando la voluntad de Dios, ¿sí? Que si tenemos que recibir corrección, pero Él va a transformar nuestra vida. Y del verso 17 al verso 19, aquí terminando el capítulo 3, hay como todo Él compone, porque parece que Habacuc era un salmista, era un cantor, era un músico, porque ahí da también la impresión en qué nota debía cantarse. Más adelante dice, a los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Él está dando también, especificando cómo debe cantarse esto. Y hay una canción muy conocida de estos versos. Dice que aunque la higuera no florezca, Él nos va a alentar a que entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mira, a nuestro alrededor vemos que ya de pronto hay personas que no tienen su economía como la tenían antes, que no tienen sus finanzas como eran antes, que no tienen, hay personas que les escasea hasta de pronto el alimento, el trabajo, el empleo, muchas situaciones, pero mira hasta dónde llega ahora después que él oye la palabra y que él entiende la palabra, como él nos enseña en estos versos que me parecen preciosos, me parece muy hermoso. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré
en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y en mis alturas me hace andar. Oh Dios, qué poema, qué palabras tan hermosas nos ayudan a pensar y aplicarla a nuestra vida, que solo dependemos de Dios, no de las circunstancias, porque a veces cuando tenemos circunstancias buenas, situaciones buenas en nuestra vida, estamos alegres y gozosos. Pero también, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya economía, aunque no haya salud, aunque mi familiar que estoy orando no se haya convertido todavía al Señor, aunque esté en esa circunstancia difícil, en esta aflicción, con todo me alegraré. Todas las cosas, hermanos, también y amigos, pensemos que son temporales. El sufrimiento y la aflicción y la oscuridad y la ira no va a ser para siempre. Todas las cosas son temporales. Se terminan, vendrá algo mejor. Dios está trabajando en el corazón. Dejémoslo que trabaje en nuestros corazones, como dijo Habacuc, ahora que entiendo la palabra, ahora que entiendo los tiempos, ahora que entiendo, Señor, tu profecía, ahora estoy quieto, porque me someto a tu voluntad. Así no me guste, me someto. Mi corazón está en tus manos para que trabajes en él, para que trabajes en el corazón de tu pueblo, para que trabajes no solamente en el pueblo creyente, sino en todas las naciones, porque no podemos ser egoístas pensando en nosotros. Que el Señor siga avivando su obra, o sea, haciendo lo que Él quiere en todas las naciones de la humanidad. Si cada día confiemos en que Él tiene un propósito y que Él no nos va a dejar, ¿sí? Él no nos va a dejar. Muchas veces lo dice en la palabra, en Filipenses 4, recuerdan que Pablo dice que así tenga escasez, hambre, Él sabe vivir con todo eso. Yo sé vivir, dice Pablo, en la abundancia, en la escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Habacuc dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. Y mirando lo que son las siervas, lo que son estos animalitos monteses, son diferentes a los caballos. Estos animalitos no caminan o trotan como el caballo, sino que ellos saltan. Y el Señor les ha hecho algo especial en las patas a las siervas, que con sus uñas ellas se pueden agarrar a la roca y no se caen. Puede ser peñascos y ellas van en las puras alturas. Y si un caballo está haciendo lo que está haciendo una sierva, el caballo se rueda. Pero las siervas, el siervo, tiene sus paticas especiales para andar sobre las alturas. Así el Espíritu Santo iluminó en esta canción, en este salmo hermoso, Habacuc, para que expresara: Jehová es mi fortaleza, en Él confío, a Él me someto, Él me guarda, Él me sostiene, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, diríamos hoy nosotros. Cristo es mi fortaleza y Él hace que mis pies sean como de siervas, que yo vaya por las alturas agarrado de la roca y allí no caeré. Porque el enemigo es lo que quiere, hacernos caer, pero mis pies están agarrados sobre la roca. ¿Sí? En mis alturas me hace andar. El Señor es mi fortaleza. Recordamos también el Salmo 18, que habla que el Señor es mi fortaleza. Hagámonos la pregunta: ¿está nuestro corazón hoy, a pesar de estas circunstancias, fortalecido en Él? El Señor me hace liviano. Entreguémosle todo peso. Que sean nuestros pies y nuestra vida como de las siervas. Que sea nuestra vida que salte sobre las alturas cuando estemos ahí en la adoración. Porque nos queda solamente someternos a su voluntad y adorar como adoró Habacuc cuando entendió la palabra y temió, y el Señor le dio la sabiduría. Sin caerse, sin despeñarse, sino agarrado de la roca en las alturas. El que está agarrado en las alturas no cae. Este era el mensaje que tenía para hoy. Quiero que pongamos en práctica, que recordemos que Dios sí responde, no como queremos, ni de la forma que le estamos pidiendo, pero Dios
responde. Que Habacuc nos invita a que reaccionemos con esa respuesta de Dios, a que seamos confiados en Dios, que tengamos esa fe, creyendo en que Él tiene el gobierno del mundo, en que Dios conoce mucho más allá las cosas de lo que nosotros necesitamos y de lo que nosotros queremos. Estas preguntas de Habacuc y las nuestras fueron contestadas. Pero gloria a Dios que tenemos a un Dios que es santo, que es eterno, que es justo, que es poderoso y que nos ama inmensamente y que en su ira se acordará de nosotros en su misericordia, por ese carácter de nuestro Padre. Somos sus hijos, amados hermanos, somos sus hijos y esperemos en Dios, confiemos en Dios y recuerda que el justo por la fe vivirá. El justo por la confianza en Dios, por obedecer a Dios, por creerle a Dios, vivirá, no morirá. El Señor les bendiga. Que esta palabra tú la puedas compartir, vivir primeramente en tu vida con los tuyos y puedas compartirla a muchas personas. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. El Señor es nuestra fortaleza. Recuerda, el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Cielo y aparecerá vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador, vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo se rasgará el cielo y aparecerá vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador, vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo. Y hay gozo y fiesta en la iglesia, espera.